Desde cada rincón de Colombia, Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública. Sean ustedes bienvenidos a un programa más. Hoy es el espacio de Confiésate con el Espejo de Luis Fernando Espejo, el cual pues le envía saludos a todos ustedes. El día de hoy no nos está acompañando, pero seguimos nosotros como habíamos estado promocionando durante esta semana este programa habitual, este espacio habitual. Hoy tenemos una gran compañía, como les decíamos ayer, se unen dos instituciones importantes como lo es Radio RC Comunal y la ESAP, la cual es considerada la Universidad de los Comunales. Tenemos como gran invitada a Catalina Zamora, es la psicóloga de la ESAP, una amiga en especial. Nos volvemos a encontrar, Catalina, en otro medio diferente, ¿no? Sí, Edgar, mucho gusto, un placer saludar a todos los oyentes y bueno, gracias por la invitación, por abrirnos este espacio para hablar de este tema tan importante. Desde la Territorial Tolima damos un saludo a todos los oyentes de Radio ESAP en compañía hoy de la emisora Radio C Comunal. Bueno, también un especial saludo, digamos, a nuestro director, el doctor Chavarro, que es el que hace, digamos, nos da, digamos, el aval para que esto se esté desarrollando. Agradecimientos especiales también al presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal, Jimmy Escobar. También, digamos, esta alianza nos permite, digamos, tener un mejor acercamiento entre lo que son estudiantes de la SAP, que universidad que es considerada, nuevamente lo decimos, la Universidad de los Comunales, y la Federación de Juntas de Acción Comunal. Arrancamos ayer, hicimos lanzamiento de un diplomado, el cual va dirigido a todos los comunales, un paso importante que tenemos que tener todos los comunales para poder ser elegidos en las diferentes juntas de acción comunal. Catalina, bueno, a lo que vinimos. Esa sigla que de pronto pues para muchas personas es como extraña, y me preguntaban ayer qué significa la B corta, sí, B y G. Básicamente violencias basadas en género. Violencias basadas en género, perfecto. Es un tema muy importante. Que como decíamos ahorita arrancando el programa, va enfocado en lo que es una preocupación que ha tenido, digamos, la SAT en conmemoración de lo que se vivió ahorita el 8 de este mes que pasó, ¿no? Sí. Pongamos un poquito entonces en contexto a las personas que nos están viendo sobre ese día, qué se celebra, en qué consiste ese día o cuál es el significado que tiene específicamente el día, porque precisamente teníamos comentarios, nosotros hicimos como de pronto quisimos resaltar ese día de la mujer, donde sí, pues también decían muchas personas, venga, el Día de la Mujer no es solamente un día, sino es todo el año, donde uno tiene que tratarlas con delicadeza, amor, cariño, ser detallista todos los días con ellas, y etcétera. Pero entonces también teníamos comentarios, venga, o sea, ¿qué es lo que celebramos este día? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Entonces, Catalina, ¿qué pasa ese 8? Bueno, Edgar, entonces lo primero que tengo para comentarles es que realmente el 8M no se celebra, se conmemora. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de conmemoración? Porque esta fecha se estableció debido a un suceso que fue bastante trágico. La muerte de 129 mujeres que sí, fallecieron quemadas dentro de una fábrica. Eran mujeres que estaban laboralmente. ¿Eso dónde pasó, Catalina? En Nueva York. Perfecto. En Estados Unidos. Realmente, mira, la lucha por los derechos de la mujer viene desde 1808. Generalmente las mujeres marchaban en el mes de marzo, sí, en la lucha por sus derechos, ¿no?
¿Por qué? Porque laboralmente éramos explotadas, había, digamos, unas condiciones laborales muy complejas para las mujeres, no éramos tenidas en cuenta en muchas cosas, entonces tuvimos que salir a la calle para tener derecho a votar, tuvimos que salir a la calle para tener derecho a la participación académica. Entonces, todas estas luchas y todos estos derechos que tenemos actualmente fueron ganados a través de esas marchas que las mujeres realizaron generalmente hacia el mes de marzo. Pero más o menos el 29 de marzo fue que sucedió este incendio en una fábrica de Estados Unidos, de Nueva York, en donde fallecieron 120 mujeres que estaban en ese momento en una huelga, luchando por sus derechos, y en el momento en el que ellas evidencian el conato de incendio y buscan la salida, resulta que los empleadores habían cerrado las puertas para que ellas estuvieran obligadas a permanecer dentro de la fábrica trabajando. Y esa es la razón por la que 129 mujeres fallecen dentro de esa fábrica. El color de la lucha es el violeta, ¿sí? Porque resulta que esta fábrica era una fábrica de textiles y el color violeta era el que más trabajaban dentro de la fábrica, y se dice que el humo que expedía la fábrica era violeta. Entonces, a partir de ahí se estableció en el mes de marzo como el mes de la conmemoración de los derechos de la mujer. Entonces, nosotros no celebramos el Día de la Mujer, sino que lo conmemoramos porque los derechos que tenemos actualmente las mujeres han sido ganados con el costo de muchas vidas, Edgar. Y pues lo que cuesta vida no se celebra, sino que se conmemora. O sea, un punto importante entonces, no es celebración, es conmemoración. Conmemoración. Y vamos aprendiendo más cosas. Y ahí nace el día tiene un color también, que es el violeta. El violeta. Y lo otro, pues punto importante, pues ese número para recordar que es el 129, la cantidad de mujeres que murieron ese día. Vean, día trágico. No es una celebración, es una conmemoración para tener en cuenta. De ahí que vea la importancia de que muchas personas nos escribían y nos decían, venga, o sea, como molestas, o sea, no es, ¿qué es lo que se celebra, no? Se conmemora, perfecto. ¿Cuál es la ley que tú mencionaste ahorita sobre este tema, Catalina? Bueno, Edgar, en el campo hemos ganado... digamos que dentro de la trayectoria, dentro del camino, hemos ganado muchos espacios. Sin embargo, la lucha continúa porque nos damos cuenta de que, por ejemplo, hace falta algunas cosas como equidad laboral, pero además de eso, porque los derechos son removibles. Entonces, un caso que podemos tener claro es Irán e Irak. Hace más o menos un año, las mujeres en Irán y en Irak todavía tenían la posibilidad de estar en la universidad, de recibir educación académica, de salir a las calles, de disfrutar de un parque, y actualmente, debido al gobierno que está rigiendo actualmente en Irán e Irak, las mujeres, o sea, hubo un retroceso de siglos, Edgar, porque incluso dejaron de asistir a la escuela, no pueden en este momento participar de espacios públicos como los parques de diversión y de recreación. Entonces nos damos cuenta de que a pesar de que hemos ganado un espacio dentro de los derechos, esos derechos son removibles, pero además también nos estamos dando cuenta de que las cifras y los niveles de violencia contra la mujer están bastante amplios actualmente. Entonces, si hablamos de leyes, la más importante en este momento es la Ley 1257 de 2008, que habla básica y esencialmente de que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias. Hablamos también de otra muy particular, que es la Ley Rosa Elvira Celi. Sí, esa es nueva, ¿no? Esa es del 2015.
Dime. Más o menos reciente, la ley Rosa Elvira Celi, si recordamos el caso del feminicidio que se dio en Bogotá, una mujer que fue violentada sexualmente y a raíz de esto se genera esta ley que tipifica el feminicidio como un delito. Creería también, dentro del contexto que tengo, y si no me equivoco, que fue una ley que se demoró mucho en salir, ¿no? O sea, digamos, desde que le pasó lo que le pasó a ella, empezó esa lucha tan tremenda, pues primero que todo, digamos, en lo que fue recuperación, ¿no? Y después ya el tema, digamos, de lo que fue la parte jurídica para que se convirtiera en ley. Sí, así es. O sea, realmente, Edgar, la verdad es que digamos que las personas en general se incomodan por este tema, pero lo cierto es que a nosotras no nos ha tocado fácil. Nosotras lo que tenemos actualmente, todo ha sido luchado, ha sido guerreado por mujeres que de verdad son dignas de conmemorar. Catalina y Edgar, y es de mencionar que ahorita Catalina nos hablaba de cuándo se dio y en el marco de qué año se nace la conmemoración del 8 de marzo, y hoy vemos que todavía esos derechos por los que luchaban esas mujeres, que eran garantías laborales, que eran mejores salarios, que eran horarios dignos de trabajo, incluso dentro de esa, digamos, de ese pliego de peticiones que ellas tenían, estaba también el hecho de no permitir más el trabajo infantil que se daba en esa época en las fábricas, y pues por supuesto las mujeres a cargo de sus hijos, entonces resultaban también trabajando. Y hoy vemos que todavía son asuntos que todavía están vivos dentro de nuestra sociedad. Entonces, aún necesitamos seguir trabajando juntas y juntos porque se nos reconozca nuestro trabajo como se debe reconocer, y además yo creo que el trabajo infantil todavía está por ahí, lo vemos a diario todavía. Sí, así es. Catalina, Lina, dentro de uno de los programas que yo ayudaba el año pasado, antepasado, en la alcaldía de Ibagué, en una conmemoración que se llevaba a cabo, era el Día Internacional de la Trata de Personas y Maltrato de Personas, ¿sí? Que pensaría que va como muy ligado también con este tema que estamos hablando. Me causó mucha curiosidad en el momento en que yo me alejé un momento del sitio donde estábamos haciendo, donde estábamos acompañando a la gente que se desarrollara ese temario, a tomarme un tinto, y veía las cosas desde afuera de lo que estaban viviendo ahí, la conmemoración que se llevaba ahí, eso lo hicimos en el Parque Andrés López de Galarza, aquí en Ibagué. Sí. Y se me acercaba un señor y me decía, venga, tan chévere eso que hacen allá, lo que están haciendo, esa gestión que hacen ustedes y todo, pero ¿dónde quedan los hombres? Si nosotros los hombres también somos maltratados, a nosotros los hombres también nos pasa cualquier cantidad de cosas, y pues vemos nosotros, digamos, en la posición, no me vayan a pegar, ¿no? Bueno, esto es un espacio libre de violencia. Entonces, ¿dónde quedan los derechos de los hombres? Y es un punto, digamos, en ese sentido, donde, digamos, en comisarías y demás espacios, hoy en día es la cantidad de hombres que llegan en este momento porque son maltratados, son violentados. O sea, en este momento como que se dio la vuelta a la hoja, y a uno de hombre pues le pasa algo, digamos, en cierto modo diferente, en el sentido de que pues para uno de pronto decir, venga, mi mujer me pega, es algo penoso, ¿sí? Es algo de pronto que el hombre prefiere aguantarse, pues por el simple hecho de que de pronto las demás personas de pronto lo vayan a catalogar de, venga, este man se deja pegar de la mujer, o tipo de cosas. Pero hablando de este tema de mujeres, digamos, esa parte también ya ha ido como cambiando, o siempre se ha vivido y de pronto uno se queda acá, como que hasta ahorita es que sale a la luz de pronto este tipo de cosas. Catalina, ¿tú qué sabes más sobre el tema? Bueno, Edgar, a ver, ¿qué te puedo decir al respecto?
Las violencias basadas en género, si bien son un tema álgido actualmente, son un tema para todos. En este momento, digamos que nos hemos enfocado un poco hacia la parte del género femenino, porque estamos tocando el tema de la conmemoración del Día de los Derechos de la Mujer. Pero por eso se llama violencias basadas en género, porque no solamente la mujer sufre la violencia. Ahora, un tema particular dentro de las violencias basadas en género es el machismo. Entonces, yo suelo decirle a las personas, el machismo es una forma de pensar, ¿sí? Por ende, no tiene género. No solamente los hombres son machistas, también hay mujeres muy machistas. Necesitamos una reeducación respecto a eso, a la forma como pensamos y como concebimos muchas cosas socioculturalmente. Pero cuando tocamos el tema del machismo, y me refiero particularmente a esto, es porque el machismo no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. Entonces, por ejemplo, tú decías algo que es muy importante y es, venga, los hombres también somos violentados. Ahora, aquí hay una particularidad. Si bien los hombres también sufren violencia, las cifras son abismalmente diferentes. Estás escuchando Conexión Territorial en Radio ESAP. De nuevo, a quienes ya se han venido conectando, contarles que este programa va a ser retransmitido a través de nuestra emisora oficial de la ESAP, Radio ESAP, para que estemos súper pendientes de la retransmisión en la franja de conexiones territoriales. Les recordamos que somos la Territorial Tolima. Y vamos a ir avanzando porque el tiempo corre deprisa. Así que esta pregunta va para nuestra querida Catalina y es poder responder dos cosas. La primera es que podamos mencionar cuáles son los tipos de violencia para que nuestra audiencia hoy la conozca, pero además hacer la distinción entre violencia intrafamiliar y violencia de género. Ok. Cata. Entonces, a ver, permítame. Bueno, nosotros hablamos de violencias basadas en género, básica y esencialmente porque cuando se presenta una violencia, y vamos a ver el caso, generalmente hay diferentes tipos de violencia dentro de ese contexto. Entonces hablamos de violencia física, que es toda la agresión física que puede recibir una persona, y en bueno, ahorita hago el énfasis de la diferencia. Entonces, toda la agresión física que pueda recibir empujones, jalones de pelo, patadas, mordiscos, puños, todo lo que tenga que ver con el espacio físico. La violencia psicológica, que sucede a través de la intimidación, de la manipulación, de chantajes emocionales, de indiferencia. Hay una cantidad de contexto dentro de la violencia psicológica que incluso muchas personas no conocen. Violencia emocional, que es aquella que mina la autoestima por críticas constantes, en donde se infravalora a la persona, ¿sí? Y que llega a mermar dentro de su psique y a generar unos estados de depresión bastante altos. Violencia económica, que es cualquier acción destinada a coartar los bienes económicos y la autonomía económica de esa persona. La violencia sexual, que es cualquier acto no deseado que reciba otra persona sobre su cuerpo en donde no se haya dado consentimiento de actuar del otro. La violencia vicaria, que desafortunadamente es creo que una de las más complejas que se están viendo actualmente, y es aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para manipular a la pareja. Y el acoso, que es supremamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchas conductas que son acoso y que las personas no tipifican como acoso. ¿Como cuáles? Entonces, la persecución repetitiva, ser intrusivo en un espacio no deseado,
está el acoso sexual, está el acoso físico, está el acoso por redes sociales, en donde hay una persona que, por ejemplo, entra y tú notas que revisa tus redes sociales porque likea todas tus fotos, y en particular de pronto vamos a hablar específicamente del género femenino. Entonces, por ejemplo, las fotos en donde estás en vestido de baño o en donde te ves muy sexy. O te hacen comentarios bastante pasados de tono dentro de tus redes sociales. Eso también es acoso. Todo aquello que genere un sentimiento de angustia y malestar es acoso. Esas son las violencias que se encuentran tipificadas actualmente. ¿Cuál es la diferencia entre violencia intrafamiliar y violencia de género? Bueno, pues básicamente, Lina, que la violencia intrafamiliar se genera entre cualquier miembro de la familia. Entonces puede suceder, por ejemplo, de un nieto hacia un abuelo o una abuela, ¿sí? Mientras que la violencia de género y generalmente sucede dentro de los muros del hogar. Pero aquí hay algo importante, y es la violencia de género, si bien también se puede presentar dentro del hogar, también se ve afuera, en las calles, ¿sí? En los espacios públicos. Y en estos casos, en la violencia de género, abarca a las personas que tienen que ver, o sea, es una violencia que se ejerce desde una posición de poder psicológica y social sobre las mujeres o cualquier miembro de la familia por una orientación sexual diferente, o sea, abarca comunidad LGBTIQ+. Bueno, Cata y Edgar, y mencionar que muchas veces desconocemos que algunas acciones sí son violencia de género. Sí. Por ejemplo, tú mencionabas el tema del silencio, a veces castigar al otro con el silencio, ¿cierto? O por ejemplo, golpear es muy común, y es más, a veces y es violencia psicológica, y a veces ni se tiene en cuenta, ¿cierto? Estamos bravos y pues esa es su forma, está bien, pero es violencia de género. Así es. O el tema de golpear cosas a tu lado, muy cerca, reventar cosas cerca tuyo, que no me tocó. O incluso golpearse a sí mismo. Por ejemplo, exacto. Tuve hace poco una paciente que llegó a consulta a contarme que cuando discutía con su pareja, él golpeaba su cabeza contra la pared. Eso es violencia. Lo que pasa es que no la está ejerciendo sobre ella. Ahora, hay niveles de violencia, y generalmente la violencia basada en género inicia por ahí. Inicia por un golpe contra la pared, coger el vaso o pocillo que tengo en la mano y tirarlo contra el piso y reventarlo. Esos son hay algo que nosotros llamamos el violentómetro. Entonces, dentro del violentómetro son los primeros brotes y niveles de violencia que están así como por allá, como en amarillito, y te están dando como una alerta de, oye, ten cuidado con esta relación. Lina, Catalina, para terminar ya entonces este día, el compromiso es que organizamos otra temática, nos vas a estar acompañando nuevamente, pero pues dejémosle un mensajito a la gente que estuvo con nosotros acompañándonos ahorita en esta mañana de sábado. Bueno, el mensaje que quiero dejarles para cerrar es algo que hemos tratado de ser enfáticos es uno de nuestros objetivos dentro del programa del Protocolo de Violencias Basadas en Género, Código Violeta de la ESAP, que es la corresponsabilidad. Creo que si todos en la sociedad nos sentimos corresponsables dentro de este tema, vamos a poder luchar contra este flagelo que nos está de verdad agobiando actualmente. ¿Qué es corresponsabilidad? Venga, a saber que yo puedo hacer algo ante un suceso de violencia basada en género. Yo puedo hacerlo. ¿Qué cosas necesito al respecto? Primero, notar el evento. Segundo, darme cuenta y tipificarlo como un problema. Venga, esto no está bien. Puede que esté normalizado y puede que todos estemos aquí acostumbrados a ver este tipo de cosas, pero esto no está bien. Y entonces tener herramientas como por ejemplo el hecho de desaprobar.
si estamos en un grupo, venga, ¿ustedes consideran que esto que estamos haciendo, que esta conducta es adecuada? Si de pronto estamos viendo que algo está sucediendo, es intervenir. Oye, ¿te sientes bien? ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes segura? ¿Te puedo acompañar en esto? Poder acercarme si de pronto veo que hay una intimidación, un acoso en alguna parte, algún signo de violencia, sintámonos responsables y hagamos algo al respecto. Desde cada rincón de Colombia, Radio ESAP presenta Conexión Territorial. La ESAP te acompaña desde el territorio. Conducen las sedes territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública.